Buenos días a todos. Quiero agradecerles los minutos que dedican a escuchar este pequeño introducción a la economía argentina para que se comprenda mejor. Mi único interés es que se entienda por qué la Argentina entra en crisis recurrentes que tienen que ver con la conducta de los mismos argentinos, entre otras cosas. Pero para esto vamos a tener que hacer un poco de historia. Vamos a volver a tiempos de la conquista española. Llegan los conquistadores españoles a la zona del Río de la Plata y pensando encontrar oro y plata, y ahí tienen una gruesa decepción porque el oro y la plata estaban en lo que llamábamos el Alto Perú, que es básicamente Bolivia y Perú actuales, que ya tenían civilizaciones bastante avanzadas, básicamente los incas, y aquí las poblaciones indígenas eran poco más que tolderías de tehuelches, en La Pampa me refiero, y había grandes extensiones que los españoles, por supuesto, ocuparon a sangre y fuego, sin exterminar a esas tribus, pero diezmándolas gradualmente. Bueno, ¿cuál es la actividad principal de ese entonces? La ganadería extensiva, o sea, pocas cabezas de ganado en muchísimas hectáreas, miles de hectáreas, explotadas deficientemente y no sistemáticamente. Esa es la situación. Ahora bien, los indígenas en esas circunstancias retrocedieron gradualmente y se fueron corriendo hacia el sur del país, hacia la Patagonia, donde chocaban también con los araucanos chilenos actuales. Pero es importante tener en cuenta que no podemos comparar el caso nuestro al caso de México o de Perú, con una larga tradición de civilización. Acá eran poco menos que tolderías. Así que bueno, y algunos al norte sí un poco más desarrollados con la alfarería, pero era poco lo que se había avanzado desde el punto de vista cultural en esta época. Bueno, llegan los españoles y ¿qué hacen? Empiezan con las primeras industrias, pero muy básicas, de transformación primaria, o sea, carne salada para poder exportar, cueros y no mucho más. Y permanece así durante todo el periodo colonial. La Argentina sin ningún puerto de aguas profundas, y básicamente en esa época las mercaderías solo se podían comprar y vender hacia la metrópoli, o sea, hacia España. No podíamos comerciar directamente con terceros países. O sea, todo el tráfico concentrado en el puerto de Buenos Aires y con únicos destinatarios metropolitanos. Bien. Salimos básicamente en apretada síntesis del periodo colonial e inician las guerras internas, básicamente debido a la lucha entre caudillos, que eran jefes locales, sumamente cruentos. Hay testimonios de muchos actos de barbarie de esos caudillos para retener el poder y sobre todo apoderarse de la caja de la aduana, que recaudaba cantidades importantes en concepto de impuestos. En ese terreno espinoso surge la invasión napoleónica de España y por otro lado las tentativas de avance inglés sobre las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, con promesa de libre comercio, sobre todo. Ahora bien, Bernardino Rivadavia, que fue nuestro primer presidente, era unitario, o sea, estaba en contra de los caudillos claramente, y quería civilizar el país a la moda occidental.
que de otro modo hubiésemos quedado en un escalón similar al de África, con muchos caudillejos, pero se concentró el poder en ese momento en Rivadavia con oposición de los caudillos, obviamente, y empezó la lucha entre unitarios y federales, lucha que marcó al país durante más de 20 años. Tras ese periodo de luchas internas, los ingresos de la Argentina seguían cayendo y Rivadavia se esforzaba por civilizar el país a su modo, fundando gran cantidad de pueblos que eran de por sí deficitarios y se sostenían en base a una guarnición militar y, además de la guarnición militar, empleados públicos en cantidad creciente. Entonces prácticamente no había actividad privada y mucho menos iniciativas privadas de negocio. No quedó, como en Estados Unidos sucedió, la famosa corrida hacia el oeste. Aquí más bien se hizo, pero no por iniciativa propia, sino más bien por presión del Estado y con ayuda del Estado. Y para eso se tomaron créditos. El primer gran crédito del argentino, que quedó durante muchos años impago, fue el de la Baring Brothers, gestionado por Mislor Rivadavia, y que nunca se cumplió al pie de la letra. Y por lo tanto fue acumulando intereses uno tras otro. Cosa que nunca se levantó del todo. Todavía cargamos con el lastre inicial, si se quiere, de la Baring Brothers. Y así fueron las cosas. Mientras tanto, la industria crecía muy lentamente. En cambio, la explotación del campo se hizo un poco más sistemática. Argentina era un país de tránsito de mercaderías y metales preciosos del Alto Perú, como dije antes, y esos metales preciosos pagaban suculentos impuestos a la aduana. Obviamente, los caudillos querían participar del reparto de dinero que generaba la aduana, y eso generó las guerras internas que se manifestaron con toda crueldad hacia 1820 con la batalla de Cepeda, que opuso a los caudillos de interior aglutinados contra el gobierno porteño, acusado de europeizante, lo cual en parte es una posición ideológica y en parte es cierto, pero lo cierto es que Rivadavia intentaba modernizar el país como muchos otros presidentes posteriores, como el caso de Domingo Faustino Sarmiento, profundamente unitario, antifederal y que quería la modernidad, en este caso a la americana, al estilo de los Estados Unidos. De hecho, él trajo las primeras maestras de Estados Unidos para formar docentes en la Argentina y lograr una educación local acorde a su proyecto político. Por lo tanto, Sarmiento es odiado y amado por igual según el gobierno de turno en Argentina, alineado con su política o alejado y considerándolo como un traidor. Esa división sigue subyaciendo y marcando el rumbo económico también. Muchas provincias argentinas, la gran mayoría, siguen siendo deficitarias y dependiendo de las ayudas del gobierno central para sostenerse, aunque ya hay riquezas mineras locales que se han descubierto y empezaron a explotar, pero y ciertas industrias vitivinícolas, por ejemplo, y exportadoras incluso de frutas, pero la verdad es que no alcanzan a equilibrar los presupuestos provinciales y mucho menos municipales. En realidad, Argentina
aunque es un proyecto ya conocido, debería subdividirse en 4 o 5 regiones que sean económicamente viables. Pero no estoy acá para hacerles una propuesta política, sino más bien para explicarles por qué pasa lo que pasa. Y después hay cosas que tienen que ver directamente con la filosofía del argentino, la filosofía de vida que viene acostumbrado de una época de renta, como fue al final de la Primera Guerra Mundial, una Europa ávida de alimentos. Argentina los exportaba y conseguía recursos en abundancia casi ilimitada. Eso genera la época que se dice aquí de la manteca al techo, en la cual se derrochaba sin pies ni cabeza, y también debemos monumentos fenomenales de ese periodo, monumentos y edificios. Prácticamente la ciudad de Buenos Aires está llena de edificios estilo neoclásico europeo, hechos hacia 1920, muy valiosos desde el punto de vista arquitectónico, pero muy costosos para construir y mantener, y nada funcionales a menudo. Bien, la infraestructura argentina sigue con niveles de inversión bajísimos, lo cual plantea problemas de logística, de distribución, de transporte, hasta que llega la primera gran sacudida después de los gobiernos liberales de principios de siglo, en los cuales se avanzó con un régimen de cierta libertad de comercio, libertad interna y externa para importar y exportar. Pero el peronismo dio marcha atrás con todo eso, siguiendo la línea histórica del caudillismo, y también personalizado, fuertemente personalizado en un liderazgo personal de carácter totalitario. En esa época todas las actividades estaban reguladas por algún organismo estatal, con lo cual el Estado se sobrepobló de funcionarios y diversos seguidores, ganando así votos cada vez más abundantemente. Por supuesto, la economía declinaba y la actividad privada se perjudicaba cada vez más. Por lo tanto, cada vez se dependía más de la ayuda del Estado, y ahí empezaron los beneficios sociales que propuso el peronismo, que trajo además abundante mano de obra hacia la capital federal, trayéndola de interior y dejando los campos sin mano de obra disponible. Como conclusión de eso, se incrementó mucho el costo de mano de obra y las empresas dejaron de ser rentables. Si sumamos la intervención de los precios y el escaso ingreso total, escasa producción, obviamente no se pueden hacer milagros y dejar contento a todo el mundo. Y los argentinos estamos enviciados todavía de la vida fácil de la época de manteca al techo, que era comprar de todo, cosa que se volvió a vivir en los años 90, a principios de los 90, con el famoso DM2, que cualquiera viajaba a Miami, compraba todo lo que le gustaba, venían con las valijas llenas para revender, ¿sí?, en una especie de contrabando minorista, y no eran tampoco grandes contrabandistas, era el menudeo, pero permitió vivir una sensación temporal de bienestar. La cosa es que tampoco se sostuvo el modelo pese al intento de convertibilidad 1 a 1 con el dólar, que a la larga se derrumbó justamente para poder financiar el déficit fiscal, tema que domina muy bien Domingo Cavallo, que lo conoce a fondo y lo instrumentó en buena parte. El 1 a 1 no era malo como idea, pero era insostenible.
cosa que no percibieron a tiempo, y partieron de la base de modernizar el comportamiento de la sociedad argentina. Las conductas sociales no se modifican fácilmente. Esa es la principal conclusión. Todo gobierno modernizador en Argentina deja disconforme a la gente que quiere más beneficios, más subsidios, más ayuda, y por lo tanto termina cayendo por falta de respaldo político. Así sucedió con el primer gobierno de la Alianza, el de la Rúa, que pese a ser un individuo correcto en sí mismo, tuvo que hacer frente a olas de protestas que no pudo contener, porque además el peronismo se apoyó en una estructura nefasta de sindicatos que lo respaldan y se asocian en negocios con ellos, manipulando las leyes laborales, y eso ha deteriorado mucho la economía y la capacidad empresarial del país, porque siempre está latente el riesgo de sufrir el chantaje o la presión de algún sindicato, cosa que sabemos que también ha sucedido en Estados Unidos en los tiempos de Hoffa. Pero bueno, estoy hablando del caso particular argentino. Dicho esto, entramos en una época más actual. Vamos ya a la situación actual. ¿Qué recursos tiene el gobierno para hacer frente a esa deuda y a ese déficit creciente? Básicamente los mismos que en cualquier parte. La emisión de moneda sin respaldo, la toma de deuda en el exterior por lo general, por lo cual la deuda crece y crece sin que se pueda cancelar nunca del todo, y con incumplimientos acumulados, y la venta de activos estatales, que es la privatización famosa de los años 90, en la cual empresas estatales llamadas las joyas de la corona fueron vendidas al extranjero, transformándose en un debate político si sos extranjerizante o defendés lo nacional, como conceptos antagónicos. Y nunca salimos de esa dicotomía. De hecho, el último gobierno moderno, entre comillas, o modernizante, fue aquí el de Macri, empresario bastante activo, que trató de modernizar estructuras burocráticas anquilosadas, pero fracasó también por resistencia de la gente. Le hicieron muchísima oposición, aunque pudo mantenerse en el cargo. Y después, inmediatamente, le pasaron factura política en el sentido de perder elecciones. El peronismo se consolidó en el discurso de nosotros defendemos a los pobres, lo cual es una falacia, porque, me permito decirlo apoyado en los hechos, la cantidad de pobres es cada vez mayor, y el ingreso medio que necesita una familia hoy en Argentina para poder sobrevivir apenas es de 100.000 pesos mensuales. 100.000 pesos mensuales equivalen vagamente a un poco menos de $1.000, pero no lo alcanza la mitad de la población. Así que la falsa solución de ayudamos a los pobres no es solo su solución, es un atajo para ganar elecciones. Y esa es la verdad que les puedo decir desde mi testimonio directo y mi conocimiento de 20 años de trabajar como consultor para empresas privadas y conocer las relaciones entre empresas y empleados. Se generó además un antagonismo entre empresas y el personal que, lejos de trabajar unidos en pos de una mayor productividad, se oponen permanentemente y se buscan pequeñas trampas o zancadillas